Hola amigas y amigos, seguimos con el tema del control mental, con el tema de la programación mental, basándonos en películas, porque como vengo diciendo, me parece que es un tema como mucho más importante de lo que se cree, ¿no? Y realmente yo creo que está en el centro de algo muy específico de nuestro tiempo, ¿no? Que yo vengo denominando el holicapitalismo, ¿no? Es decir, de una especie como de religiosidad muy extraña para la visión del mundo judeocristiana, de esas religiones, grandes religiones de masas, etcétera, de la que mucha gente no es consciente y de eso extrae su poder, yo creo, de que es una religión que la gente, que los fieles ni siquiera saben que es una religión, ¿no? Incluso la democracia se podría decir que es un ritual, ¿no? Es decir, la creencia en la democracia. Es decir, ir a votar creyendo que existe la democracia y precisamente en la medida en que voy a votar le demuestro a los que ejercen la dictadura que creo en la democracia y que me creo la farsa, ¿no? O sea, la estructura no deja de ser, toda la estructura es en el fondo la de la creencia, ¿no? Y esto a distintos niveles, ¿no? Podríamos hablar también del tema del género, que también es muy importante, ¿no? Hasta qué punto hay toda una especie como de convicción, todo eso de que se puede elegir el género. Es que son cosas tan extrañas que solo se pueden entender desde una especie de gran lavado de cerebro colectivo en el que nos están metiendo, ¿no? Bandera gay, arcoíris, MK Ultra. Al final está todo muy relacionado, ¿no? Y vemos como los colorines, ¿no? Lo digo porque querría hoy hablar del Mago de Oz, ¿no? Y en el Mago de Oz está esa idea de los colores, de los colorines, como el espacio de la fantasía, ¿no? Espacio de esa irrealidad, de esa ficción en la que en definitiva entran los MK Ultra en esos alters disociados y les hace funcionar de una manera robótica, programada, ¿no? Conforme a un plan, a una agenda que es en definitiva de lo que se trata, ¿no? De que esos esclavos ejecuten una misión al servicio en este caso, del nuevo orden mundial, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos a las religiones paganas y cómo funcionaban las religiones paganas y primitivas, entenderemos mucho más de cómo funciona hoy el sistema que si tratamos de entenderlo desde una lógica más de religiones monoteístas, de masas, judaísmo, cristianismo, etc. Sí, no cabe duda de que las élites tienen una componente judeocristiana, en cierta medida judeo-protestante, en el sentido de lo puritano, de ese interés por la cuantificación, el número, ¿no? La cábala, las finanzas, ¿no? Sabemos que los judíos, nos lo ha contado Werner Sombart en su libro Los judíos y la vida económica, ¿no? Han tenido mucha importancia en la formación del capitalismo, ¿no? En sus fases iniciales, ¿no? En la banca, todos los productos financieros, etcétera, ¿no? Pero también el catolicismo, ¿no? Y especialmente en el mundo, todo lo que tiene que ver con los jesuitas y también con todo ese mundo de lo barroco, del escenario, de la gran farsa, ¿no? de la religión católica para las masas, cuando la religión en su núcleo sigue siendo satánica, de sexo y de sangre, ¿no? En el corazón, ¿no? Entonces, esa gran falsedad que es hoy la de Hollywood, ¿no? Porque en definitiva es, desde mi enfoque, ¿no? Un poco de tratar de llegar desde los símbolos, desde la imagen, desde las estructuras, desde las formas, desde las mecánicas, a comprender el poder, no preocupándonos tanto por el quién, sino por el cómo, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Y eso un tipo muy lúcido hoy como Lucian Seguís en su libro Neuropiratas también lo dice, ¿no? Dice, preocupémonos más de entender el cómo funciona el poder que en quién, porque en definitiva el quién no es tan importante porque va a cambiar y además, por definición, el poder se va a esconder, entonces nunca vamos a saber exactamente si son los Rothschild, si son los Rockefeller, si hay gente por encima, me explico, si son
si es el Vaticano, hasta qué punto se alían o no, porque hay mucha desinformación, si son los Anunnaki, si son los grises. Es decir, en fin, eso ya lo he dicho, ¿no? Y yo creo que no pasa nada por repetirlo, ¿no? Esas visiones tan centradas en el quién, yo creo que no nos van a ayudar tanto, ¿no? O al menos no es mi método, ¿no? Entonces, volviendo al tema de hoy, me interesa y estoy intentando estudiar en profundidad toda una serie de películas antiguas, en su mayoría, que vienen siendo utilizadas como programación mental, ¿no? Y entre ellas hemos hablado ya de las gemelas, las películas de las gemelas, que son muy interesantes, y una película central en programación mental, según cuentan las MK Ultra, es El Mago de Oz. He escrito ya un artículo en 3 partes en el blog, y en el vídeo me gustaría pasar un poco más por encima, ¿no? Entonces y también llegar un poco a otro público, ¿no? Pero aquellos que estéis interesados vais a encontrar más información, como digo siempre, en los artículos, ¿no? Porque básicamente el Mago de Oz es una niña, Dorothy, que vive en una granja en Kansas con sus tíos, ¿no? Ya tenemos una cierta anomalía, ¿no? Que en el fondo es la de las familias de abuso intergeneracional, que como sabemos son las que sobre todo son la fuente de la que se nutren los programas de control mental ya institucionales, ¿no? De agencias de inteligencia, militares, etcétera. Entonces, aquí ya aparece una situación un poco anómala, ¿no? Los tíos no parecen demasiado simpáticos con Dorothy, no sabemos exactamente por qué no vive con sus padres. Y por allí aparecen en la granja también 3 personajes, que son como 3 trabajadores, 3 peones que trabajan con los tíos, y que de hecho son los 3 personajes que luego van a acompañar a Dorothy, ¿no? En su viaje a Esmeralda, ¿no? Al castillo de Oz. Entonces todo esto aparece en blanco y negro y va a haber una situación de crisis, va a haber un tifón, y Dorothy ahí va a saltar al mundo de la fantasía, ¿no? Entonces, esto siempre hay que leerlo en un doble sentido, ¿no? Como decíamos, de cómo opera hoy el sistema, ¿no? El sistema opera, o sea, vivimos en un sistema sacrificial, en un sistema de muerte administrada científica, tecnológicamente, pero en última instancia sacrificial. Todo el sistema se basa en matar inocentes, en matar otros pueblos, en matar a los débiles, de distintas maneras, mediante los propios sistemas capitalistas, económicos, etc. O explícitamente, siempre con mentiras, con tapaderas, ¿no? El humanitarismo siempre está al servicio de la inhumanidad, ¿no? Desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad son una farsa, simplemente permiten ir generando masas críticas, en concreto lo que ha sido generar pues, los estados europeos, coloniales, Francia, Inglaterra, después Estados Unidos, donde hay una especie de hipocresía estructural fundamental que hace posible extender el sistema de dominación a otras áreas del globo, ¿no? Por lo tanto, igualdad, fraternidad y l'égalité, fraternité y liberté son básicamente el ejemplo perfecto, el lema de la Revolución Francesa, que nos permite comprender y en los que se basa luego toda la farsa de los derechos del hombre, toda la farsa de la democracia, del Estado de Derecho, que son simplemente tapaderas, en cierta manera reales, porque hace falta, digamos, hacer en parte realidad esa ficción, es decir, es una ficción que en parte se hace realidad, lo que hace que la gente crea que de verdad existe y que es bueno. Es decir, sí, bueno, vale, es mejor tener un Estado de semiderecho que tener una dictadura pura y dura. Lo que hay que entender es que todo eso está siempre al servicio de la extensión de un sistema de dominación que una vez que haya avanzado, irá también a por nosotros, ¿me explico? Irá también a por esos que creen en la farsa del mundo en el que viven. No sé si me explico, ¿no? Esto es quizás difícil de entenderlo. Es decir,
el Estado siempre ha venido en paralelo al capitalismo, eso lo ha contado muy bien Félix Rodrigo Mora en su libro Democracia y... de hecho lo tengo aquí. Democracia y el triunfo del Estado, y entonces se trata siempre de ir generando determinadas masas críticas a las que se les hace creer una determinada farsa, como que existe verdaderamente el Estado, y se les niega, se les censura, se falsea la realidad de ese sistema de dominación. Desde la escuela, en las universidades de una manera brutal, el adoctrinamiento de las universidades, de las academias es brutal, para que no se entienda que ese Estado de Derecho, en última instancia, impulsado en buena medida por la masonería y por las élites y por las logias de iniciados, está al servicio de un proyecto de dominación que en última instancia también se va a cargar ese semi-Estado de Derecho, ¿no? Y esto es la misma lógica siempre, ¿no? Y en ese sentido también es religioso, porque hay todo un sistema de creencia que se basa en hacer creer y por lo tanto hacer que se comporten y por lo tanto producir realidad. Esto es fundamental, ¿no? Para entender cómo funciona el holicapitalismo, ¿no? El holicapitalismo está enteramente basado en la producción de realidad a partir de ficciones, ¿no? Para empezar con el dinero fiduciario. Yo cojo un dinero, lo creo falsamente, le doy a un botón en un banco y lo creo. ¡Bumba! Usted ya tiene para comprar su casa. No se preocupe, ya me lo irá pagando. ¡Ah, qué bien! Entonces todo el mundo se cree esa farsa, muy vinculada a la farsa del Estado de Derecho, de la farsa, pero que en última instancia está sostenida por una violencia y una coacción que hace que todo sea un sistema dictatorial tremendamente represivo. Dinero que se imprime, dinero falso, dinero que falsifica la mafia bancaria en los bancos centrales, en el sistema de reserva fraccionaria, etc., pero que está sostenido por la violencia del imperio a todos los niveles, sobre todo en el polo inferior, es decir, yo en el polo superior creo dinero y creo una especie de aspiradora de riqueza de todo el polo inferior del sistema, ¿no? De todas las zonas inferiores del sistema, de todos los marginados, de los trabajos. Es decir, voy chupando riqueza por esa aspiradora que he creado, tensando todo el sistema, ¿vale? Y eso en última instancia, como va a generar lógicamente resistencia, solo se sostiene por la violencia, ¿no? Félix Rodrigo Mora en este libro cuenta muy bien cómo en realidad el Estado de Derecho en las revoluciones, podemos llamarlas de corte masónico, es decir, en última instancia impulsadas por el propio sistema que se regenera, por el propio sistema que va dejando de ser monárquico, aristocrático y se va haciendo más burgués, clases medias altas, etc., pero sigue estando... esas revoluciones siguen estando fomentadas, impulsadas por esas élites sobre todo, que recuperan un movimiento popular de resistencia y que se sirven de él, que lo instrumentalizan, pero que en definitiva empeoran las condiciones de los pueblos. Eso es sistemático, ¿no? Y eso Rodrigo Mora lo ha entendido muy bien, ¿no? La lógica siempre es la misma a otras escalas, ¿no? Es decir, ahora estamos en la misma escala, solo que ahora no solo se trata ya, como en el siglo XIX, XVIII, XIX, de instituir estados capitalistas, siempre va unido Estado y capitalismo, sino que ahora estamos en una especie de nueva fase de desintegración de los estados, al mismo tiempo que desintegración de la familia, para constituir unidades, constituir estructuras más extensas, grandes bloques y en lo posible un nuevo orden mundial, ¿no? Siempre jugando con esa radical hipocresía y esa... Y entonces, si parece que me voy por las ramas, pero en realidad es muy importante entender esto porque ese poder, para hacer posible esa como inversión, esa hipocresía, esa falsedad, esa creencia, tiene que estar presentando permanentemente determinados discursos, determinadas narrativas, determinados símbolos, determinadas imágenes
determinados mantras, en definitiva, que son los que canalizan esa especie como de religiosidad en la que la gente cree en la realidad de todo eso, cuando en realidad no es así, ¿no? Lógicamente cada uno desde su perspectiva parcial, local, sectorial, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es siempre muy necesario, y sobre todo hoy, tratar de comprender como un nivel muy transdisciplinar y al mismo tiempo saltando de escala, como hago yo siempre, ¿no? O sea, moviéndose, alguien dijo por ahí como de hacer acrobacias, ¿no? Porque el mundo hoy es tan complejo que ningún especialista lo va a entender, ¿no? El especialista siempre va a estar atrapado en la matriz, ¿no? Entonces, intentando enganchar todo esto que digo con el control mental, lo importante es entender que al final todos esos símbolos, todo es símbolo, las palabras, los términos, pero eso especialmente funcionan de esa manera las imágenes, ¿no? Y hoy las imágenes tienen un poder brutal, ¿no? Es decir, hoy básicamente, y esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, las imágenes están operando de una manera cuando lo que se declara es lo contrario, ¿no? Se declara lo políticamente correcto, se declara el Estado de Derecho, la democracia, la defensa de las minorías, pero en realidad está operando todo justo al contrario, ¿no? De una manera muy perversa y muy elaborada, ¿no? De manera que la defensa de las minorías, que se defiende explícitamente, en realidad está sirviendo para destruir a las mayorías, ¿no? El caso de la homosexualización de la sociedad y de las teorías de género es muy evidente, ¿no? Cómo se está culpabilizando a las mayorías. Eso también como digo, lo está contando muy bien Lucien Seguis en otro libro, Neuropiratas. También en su libro anterior, Gouverner par le chaos, me parece que no está traducido al español, él es un autor francés. También lo está contando muy bien Lucien Ceris, ¿no? Cómo esa aparente defensa de las minorías, realmente es una defensa de las minorías, pero está al servicio de un ataque encubierto a las mayorías, de manera que se destruye y se culpabiliza a lo normal en el doble sentido, lo normal, lo que es normal, lo que abunda, lo que es la mayoría, pero también la norma, porque también se está atacando a la norma, frente a la anomia, frente a la transgresión. Ahí también hay esa dimensión satánica del poder de hoy. Es decir, se está normalizando la transgresión. Y el caso del género lo cuenta muy bien, ¿no? Es decir, nos están culpabilizando a los heterosexuales y a los que estamos por relaciones normales, tradicionales, relaciones que generan un ser social, la Zoe de la que yo siempre hablo, que es importantísimo, y lo que siempre ha existido, es decir, el 99% de las situaciones y las culturas esto ha funcionado así, con variantes. Eso lo están culpabilizando y en su lugar están poniendo en el escenario y victimizando como si fueran pobrecitos, que sí que los hay, que hay muchos casos que hay víctimas, pero eso es una cosa, y otra es de esas víctimas tan minoritarias hacer la norma, hacer de la excepción la norma, ¿no? Y hacer de la transgresión la norma. Esto es muy importante porque tiene de nuevo una dimensión religiosa, porque se hace de lo que debería ser simplemente una transgresión, que siempre es sana, una cierta transgresión. Esto de nuevo en las religiones paganas y primitivas se ha entendido muy bien, ¿no? Hay un tiempo de la prohibición y hay un tiempo de la transgresión. Hay momentos en que transgredir es sano, la fiesta, el despilfarro, también a nivel material, económico. Eso lo ha contado muy bien Georges Bataille, ¿no? El gasto improductivo, ¿no? de Georges Bataille, ¿no? Eso es muy sano, se ha perdido en nuestras culturas fundamentalistas judeocristianas, pero ahora se está retornando
a hacer de la transgresión no lo que siempre ha sido y lo que debería ser una transgresión sana, ocasional, excepcional, momento de cambio, momento de crisis, también a nivel de lo social, rito de paso, cambio de, ¿no? Momento de madurar y pasar a ser adulto, ¿no? Y en lugar de eso se está normalizando, generalizando la transgresión, de manera que toda la sociedad, en lugar de tener esos saltos sanos, esas crisis saludables y esos momentos de liberación, ¿no? De liberación a todos los sentidos, en todos los sentidos. En lugar de eso, vivimos una especie de sociedad plana en la que la transgresión se hace la norma, pero entonces siempre hay que transgredir. Y la transgresión siempre es buena, ¿no? Es decir, entonces, todo esto es lo que está en el trasfondo de esa importancia que tienen hoy las imágenes, en las que siempre opera por lo menos este doble discurso, ¿no? Seguramente hay incluso más niveles de lectura, ¿no? Pero hay siempre por lo menos dos niveles de discurso, lo que se declara y lo que está implícito, que no se declara, pero es lo más poderoso y es lo que las imágenes están trabajando en nosotros. No sé si me explico. Y esto se ve muy bien en los mecanismos de programación mental de los MKUltra, porque son imágenes, películas, y hoy lo invaden todo, ¿no? Pues, publicidad, los medios de comunicación, los vídeos virales, los Pizzagate, las comidas de masas, es decir, todo eso, las cadenas de restaurantes basura que se utilizan también porque también son programación mental, la pizza, las patatas fritas del McDonald's, el símbolo de trascendencia, ¿no? de alter del McDonald's. Esto se ve muy bien en las películas de programación porque siempre, necesariamente, porque son películas de masas, es que no se está contando a la mayoría cómo están operando, tenemos ese doble discurso, los símbolos que funcionan a un cierto nivel, que la gente, el profano, no lo está entendiendo, y luego lo que verdaderamente, para el iniciado, pero también para el controlado mental, que en cierta manera también es un iniciado víctima, ¿vale? Habría como iniciados verdugos, iniciados víctimas. Es decir, es un iniciado del que se están aprovechando otros iniciados, pero en definitiva también entra en una lógica de iniciación, ¿no? Que es en definitiva como hay que entender hoy Hollywood, ¿no? Si queremos entender algo, ¿no? Como una religión iniciática, neopagana, satánica. Entonces esto lo vemos muy bien en las películas de MKUltra, ¿no? Casi entonces lo que voy a hacer es terminar con este bloque y presentarlo como un vídeo aparte y hacer otro ya específico para el Mago de Oz, porque veo que si no se va a extender mucho, ¿no? Entonces, yo creo que con esto casi podemos dejarlo aquí. Lo que estoy intentando mostrar es que lo que estoy intentando hacer, que yo creo que es lo más difícil, es cómo se vincula el control mental duro y el control mental blando. Esa es, yo creo, la clave para entender hoy muchas cosas, ¿no? Entendiendo por control mental duro el que sufren las víctimas de programas de control mental institucionales, MKUltra, Monarch, los Delta, en distintas variedades, y entendiendo por control mental blando el que padecemos el resto de la población, pero que en última instancia funciona según la misma mecánica. Esto es lo interesante, ¿no? Y esto es lo difícil de entender, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de estos temas y identifica y sabe identificar determinados símbolos que aparecen en películas y tal, y dice, bueno, esto es imaginería MKUltra, la peluca de color, la mariposa es un símbolo Monarch, y no sé qué, ¿no? Todo este tipo de cosas las conocemos mucha gente, pero lo que no abunda tanto y lo que yo estoy intentando hacer con mayor o menor éxito es
ir un poquito más lejos y comprender cuál es la mecánica que opera aquí, ¿no? Entenderla a un nivel verdaderamente amplio, ¿no? Y profundo y estructural. Es decir, en realidad todo el sistema de control mental, es decir, todo es control mental. Es decir, la educación, las universidades, las academias, los premios, los prestigios, los catedráticos, las academias de las lenguas, todos son mecanismos de control mental. Toda la utilización del lenguaje, ¿no? Todo ese doble lenguaje, otra vez tenemos la idea del doble lenguaje y el doble pensar, ¿no? de Orwell, ¿no? de 1984, ¿no? Que es un poco lo que venía diciendo, ¿no? El doble pensar, se dice una cosa pero se quiere decir otra. Y ese sistema de creencia, ¿no? Es la misma mecánica en el fondo de la programación mental, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en el vídeo siguiente con el Mago de Oz. Entonces, es importante entender que al final todos esos símbolos están operando de esa manera y están operando a todos esos niveles que decía, ¿no? Están operando a ese nivel de iniciados, víctimas, que son controlados mentales, porque en definitiva toda esa pirámide de control en las cúpulas, como decíamos en el último programa, opera según esa lógica del compromiso en la que uno se va metiendo y va estando implicado y va estando cada vez, está siempre en una posición muy ambigua entre la víctima y el verdugo. Es decir, entendiendo estos roles de una manera arquetípica, ¿no? No como que siempre hay una víctima y siempre hay un verdugo. Por supuesto, la situación es más compleja, pero es decir, mi estudio del mecanismo hierogámico sacrificial de alguna manera me permite comprender esta importancia, este papel estructural que tiene esta distinción entre los que sacrifican y los que son sacrificados, que, repito, no es tan categórica, ¿no? En realidad serían más bien como polos, en los que en última instancia todos somos víctimas en potencia, es decir, nuestra vida en última instancia está siempre amenazada, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas en cualquier momento de un atentado terrorista, de una pandemia, y de otras muchas formas de violencia del propio sistema contra nosotros mismos. Nuestra vida, en última instancia, es lo que da valor a todo el sistema de valor de cambio del capitalismo, y en última instancia al dinero. Es decir, el valor de cambio se sostiene sobre la vida y se alimenta de nuestra muerte, de la de todos. Otra cosa es que luego el sistema vaya compartimentalizando y, digamos, estructurando esa muerte y va canalizándola, ¿no? Se mata en guerras en Oriente Medio, en el norte de África, en Afganistán, en Libia, para matar menos, pero el sistema es el mismo, ¿no? Pero también hay que matar un poco, digo ahí, entre comillas, no lo estoy defendiendo, de nuevo, lo estoy constatando, también el sistema sabe, como es un sistema sacrificial, que tiene que matar un poco en los centros, en España, en Francia, en los países, entre comillas, donde gobierna un Estado de Derecho, porque como decimos desde un principio es una farsa y ya no hay Estados de Derecho. Bueno, hay algunos que todavía, Estados Unidos, todavía casi se puede, Rusia, Irán, los resistentes son Estados de Derecho, pero los que no, en la medida en que no se oponen, en la medida en que no hay oposición y resistencia a otra cosa, nada se define por sí solo. Por lo tanto, solo hay Estado de Derecho en la medida en que ese Estado de Derecho se confronta con algo, ¿no? Es decir, Venezuela hoy es un Estado de Derecho aproximadamente, o en un grado mucho mayor que lo es España, ¿no? Sin duda, ¿no? Y Rusia es más Estado de Derecho. Esto también nos lleva a poner en cuestión todas esas defensas de los regionalismos, de los nacionalismos, de los soberanismos, que no sean suficientemente fuertes para hacer frente al poder real, al imperio, en una relación de fuerzas real, ¿no? Y aquí de nuevo Lucian Seguís es muy lúcido, ¿no? En este libro Neuropiratas.
Por eso el regionalismo es una trampa hoy en la que está cayendo mucha gente, finalmente un mecanismo de recuperación, ¿no? Para empezar, el soberanismo catalán, ya que pues, me seguís muchos españoles y supongo que algunos catalanes. Yo creo que es un mecanismo es una trampa de los globalistas para recuperar todo ese movimiento y desestabilizar el Estado español, que en última instancia es quien podría hacerle frente en un momento dado a la estructura globalista imperialista. Y la misma lógica con todo, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, estoy hablando de muchas cosas a la vez, pero no me preocupa porque, en definitiva, mi intención es llegar a comprender esta programación mental en un sentido muy amplio, en el sentido como más estructural del término, ¿no? Es decir, en definitiva, todo es una gran programación mental, y desde mi enfoque de que creo que Hollywood hoy nos ofrece las claves para entender un régimen de poder-religión que es el de hoy, que yo, como digo, denomino holicapitalismo, porque creo que hay que entenderlo desde esta lógica de la utilización de las imágenes como símbolos que canalizan toda esa energía social y que articulan esos vórtices y que articulan esas transferencias que en definitiva es en lo que se basa el sistema capitalista, ¿no? En transferir energías del ámbito de lo natural, de lo humano, de lo más natural, y transferirlas a un sistema de estructura capitalista, ¿no? De mercancías. Es como si tuviésemos dos planos: el plano de lo humano, del humano natural, de las sociedades tradicionales, de las sociedades más naturales, donde había un derecho natural, un derecho consuetudinario, y como el sistema, esas revoluciones burguesas, lo que hacen es ir desestructurando, desestabilizando, desempoderando esas estructuras más naturales para transferirlas a otras estructuras más artificiales y por lo tanto más mediadas por los mecanismos y los dispositivos mercantiles, tecnológicos, mediáticos. Eso es lo que estamos viendo hoy a muchos niveles, ¿no? Permanentemente se está transfiriendo, porque en definitiva es una sustitución hierogámico-sacrificial de las que ya hemos hablado, ¿no? Hay que desactivar la sexualidad, la heterosexualidad, lo estamos viendo muy bien en el caso de Diana Kerr, y transferirla al móvil, a la red social, a Facebook, a la nube, a la gestión de datos, al big data, y eso lo estamos viendo permanentemente, ¿no? Y eso siempre está haciéndose a través de imágenes, ¿no? E imágenes que tienen este doble sentido, ¿no? Entonces, yo creo que con esto podemos dejarlo. Nos serviría, por lo tanto, como introducción para el vídeo que haremos después sobre el Mago de Oz, en el que vamos a concretar más. En este quizás nos hemos ido demasiado por las ramas. Es difícil, ¿no? Es difícil cuando se quieren entender las cosas de manera tan integral. Es fácil perderse y perder a los demás, pero yo creo que no pasa nada mientras reconozcamos que hay que seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y que, como decía, cualquier especialización no tiene sentido si no la devolvemos a un marco más. Entonces, yo creo que con esto casi lo podemos dejar y nada, y seguimos en otra ocasión. Venga, un saludo.